La niña del Uroboros ha sido vista. Caminaba sola por un campo de trigo cerca de Ayerbe. En la mano llevaba algo envuelto en lino, y todos los cuervos de la zona, más de 80, la seguían sin hacer sonido alguno. La tierra bajo sus pies no dejaba huella, y al pasar, las hojas de los árboles se inclinaban hacia ella. Una cámara de seguridad rural captó su silueta por exactamente 1 segundo antes de fundirse la imagen. La figura tenía doble sombra, una detrás y otra frente a ella. El espejo de Dendera, el mismo que reflejaba la memoria y no la luz, ha sido reactivado. Una superposición. Yo no fui hombre. Fui la guardiana antes del fuego. Cleopatra no dejó de existir. Solo fue contenida, dividida, sellada entre espejo, sangre y nombre. Este pergamino no debe ser leído en voz alta. Esa fue la única frase que alcanzó a pronunciar el monje antes de desplomarse en las criptas de Montserrat. Lo encontraron con los ojos abiertos, la piel helada, sin señales de lucha ni heridas visibles. Solo una línea roja, fina como un hilo de sangre seca, cruzaba su frente en diagonal. En su mano, un fragmento de papiro encerrado en un marco de cobre ennegrecido. El texto no estaba en griego, ni en latín, ni en copto. Estaba escrito en castellano arcaico del siglo XV. Al final del documento, una firma que no debía estar ahí: Cleopatra Thea Neotera. La traducción es inquietante. Cleopatra, la joven diosa. Te dijeron que Cleopatra murió en Alejandría, mordida por una serpiente. Te enseñaron que fue una reina enamorada, derrotada y enterrada cerca del lago Mareotis. Mentira. En 1949, un criptógrafo británico llamado Richard Graves descifró un mapa oculto en los archivos secretos del Vaticano. El último destino de Cleopatra no era Egipto, era Europa, era España. 3 meses después, Graves apareció muerto en Venecia. Se ahogó en un canal de 30 centímetros de profundidad. El mapa desapareció, y durante más de medio siglo, nadie volvió a mencionar su nombre, hasta que apareció esa carta. El monasterio de Montserrat guarda documentos que no existen oficialmente, ni en archivos estatales, ni en colecciones privadas, ni siquiera en los catálogos internos del Vaticano. Están en un recinto conocido por unos pocos como el Criptotemplo. Un archivo sellado, oculto bajo 7 claves físicas y una firma de sangre. Solo los monjes con votos de silencio eterno pueden entrar allí. En otoño de 2011, un monje anónimo, nunca revelaron su nombre, ni siquiera entre sus propios hermanos, cruzó los niveles inferiores buscando un texto prohibido, el Liber Stellae Ignea, el libro de la estrella ardiente, un manuscrito perdido del periodo ptolemaico, del cual se decía que contenía un rito para encender la luz interna de los elegidos. Pero no encontró el libro. Encontró una carta, un papiro deformado por el tiempo, enmarcado en una estructura metálica que parecía haber resistido fuego. Sobre el borde inferior, 3 letras grabadas con una tinta que todavía brillaba a la luz de la vela. K.T.N. La misiva estaba dirigida a una mujer llamada Isabel de las Peñas, supuesta inquisidora de Tarragona, desaparecida en 1507 sin dejar rastro. Cleopatra, o quien sea que haya usado su nombre, le hablaba en un tono casi íntimo. El oráculo no miente. La sangre ha hablado. Escucho el silbido del corazón de la serpiente en la piedra. Donde duerme la plata, nacerá la memoria. No es veneno, es recuerdo. La carta describe algo llamado
La puerta sellada. Un umbral escondido en los Pirineos que solo puede abrirse cuando una mujer con signos en la piel toque la lágrima de vidrio. Durante siglos, nadie prestó atención. Hasta junio de 2022, cuando en un paraje de Ordesa fue hallada una niña con un símbolo en la espalda. Un uroboros natural, una figura serpentina cerrada, imposible de falsificar. Su piel no ardía al sol, no sangraba, no se rompía. Y lo más inquietante, hablaba un castellano que ningún lingüista reconocía. Decía que venía por la carta. ¿Casualidad? ¿O simplemente el cumplimiento exacto de algo escrito hace 2000 años? Los lingüistas convocados por el abad de Montserrat para estudiar el manuscrito no lograron clasificar el idioma con precisión. Coincidía en un 78% con el castellano del siglo XV, pero con estructuras gramaticales que no aparecían en ningún texto conocido de la época. Lo más perturbador fue esto. 3 palabras dentro del papiro coincidían, letra por letra, con términos utilizados exclusivamente en los rituales del templo de Isis en Philae. No estaban en diccionarios, no eran traducciones, eran nombres rituales, jamás pronunciados fuera de los muros de ese santuario. Y sin embargo, estaban ahí, escritos en español, firmados por Cleopatra. Un profesor de la Universidad de Salamanca, bajo condición de anonimato, ofreció su interpretación. No es un texto escrito en el pasado. Es un mensaje insertado en el flujo de tiempo. Como si alguien hubiera enviado una advertencia hacia el futuro, usando el idioma que debía entenderse siglos después. La carta hablaba de una estrella helada que aparecería sobre los montes de Aragón y de una mujer que caminaría sin dejar huella. Los registros de meteorología captaron, en agosto de ese mismo año, una anomalía luminosa sobre el Parque Nacional de Ordesa. Una luz suspendida durante 11 segundos. No fue satélite, no fue dron, y nadie supo explicarla. Pero eso no es todo. Existe un detalle olvidado por casi todos. Un eco enterrado en los márgenes de la historia. En 1808, mientras el ejército de Napoleón avanzaba por la península, un agente de inteligencia francés, Paul Leroux, fue capturado por campesinos cerca de Zaragoza. Estaba desorientado. Decía haber encontrado una piedra que hace desaparecer la sangre, y que había sido seguido por hombres con túnicas de oro, venidos de Alejandría. Hombres con túnicas egipcias, en España, en el siglo XIX, y lo más inquietante, Leroux desapareció esa misma noche. En su celda no había signos de lucha, solo una frase escrita con carbón sobre la pared. Ella despertó. El acta original del interrogatorio a Leroux fue enviada a Madrid, pero nunca llegó. El mensajero encargado de transportarla fue hallado semanas después en una caverna cerca de Huesca, sin heridas, sin signos de ataque, solo una inscripción grabada en la roca a medio metro de su cuerpo. La reina está dentro. Décadas después, durante la Segunda República, un historiador aragonés llamado Luis Escartín de los Ríos afirmó haber encontrado un mapa en los archivos de Simancas que indicaba una ruta subterránea bajo los Pirineos, conocida como la Serpiente de Plata. En su centro, una cámara sellada, y junto a ella, un símbolo, una luna creciente abrazada por una corona rota. Exactamente el mismo emblema que aparece en monedas de la última dinastía tolemaica. Escartín desapareció en 1937. Oficialmente, fusilado. Extraoficialmente, nunca hallaron el cuerpo, pero dejó una nota manuscrita, conservada en la biblioteca de su nieto. En ella,
Solo una frase. Ella no era de este mundo y no vino sola. En 2023, un equipo de geólogos que trabajaba en la zona de Benasque detectó una cavidad inusual a más de 300 metros de profundidad. Un espacio perfectamente geométrico, con paredes de composición desconocida. El dron que enviaron para explorarlo dejó de transmitir a los 11 segundos. Lo último que grabó, una figura humana de espaldas, rodeada por una luz tenue. No reaccionó al sonido. No se movió. Y luego, todo se apagó. El video fue clasificado inmediatamente, pero alguien filtró un fotograma. El rostro de esa figura no puede verse, pero su silueta lleva corona, y en su mano, algo imposible, un papiro intacto que brilla bajo tierra. Durante siglos, los templos escondieron una verdad demasiado peligrosa para los hombres. No porque fuera falsa, sino porque si fuera aceptada, destruiría la historia tal como la conocemos. Cleopatra no era una reina. No solo. Era parte de una línea iniciática, una casta de guardianes del conocimiento del fuego interior. Un principio que no puede escribirse, pero que deja huellas en el cuerpo, la voz y la sangre. Los antiguos llamaban a ese fuego Ankh-Shat, la vida en la sombra. Y según un fragmento recuperado en Dendera, había un ritual que permitía trasladar la chispa entre cuerpos a través del sueño profundo. No reencarnación, no posesión, migración de conciencia. Según el testimonio oculto en el manuscrito áureo de Toledo, un documento de 1492 nunca publicado oficialmente, ciertos miembros del clero sabían que la mujer serpiente no murió, que cambió de cuerpo y que su nueva carne sería española. El manuscrito menciona a una joven llamada María del Lirio, nacida con los ojos color mercurio y la lengua bífida, hija de una madre que juraba haber tenido sueños en idioma egipcio. A los 12 años, María desapareció y en su habitación dejaron solo dos cosas: un espejo negro y una pluma que no pertenecía a ningún ave conocida en Europa. Una de las últimas páginas del documento está escrita al revés. Cuando se gira y se lee con luz de vela, aparece un mensaje en latín deformado. In corpore Hispaniae, regina dormit, et cum luna plena, memoriam aperit. En el cuerpo de España, la reina duerme, y con luna llena, abre la memoria. El próximo eclipse total será en menos de 40 días, y según el códice, cuando la sombra cubra la península, la carta deberá ser leída en voz alta. Ya hay quienes se están preparando. No lo dicen abiertamente, no convocan, pero en distintos puntos de Aragón, Navarra y el sur de Francia, grupos silenciosos, vestidos con túnicas blancas sin costuras, se reúnen durante la noche para leer fragmentos de papiros que nadie ha visto publicados. Los llaman los portadores del latido. No se comunican por palabras. Usan símbolos grabados con sangre seca, en círculos de piedra. Su líder es una mujer de voz aguda, casi infantil, que no parpadea. Dicen que cuando habla, el fuego tiembla. Un video filtrado en 2024 muestra uno de esos rituales. Una figura femenina traza con sal una espiral, dentro del cual colocan un objeto envuelto en lino rojo. El espiral se quema desde dentro hacia afuera, sin contacto con fuego. El sonido de fondo es una voz repetitiva en egipcio antiguo, sincronizada con los latidos de los participantes. Todos exactos, como si compartieran el mismo corazón. Expertos en acústica analizaron el clip. Hay una frecuencia debajo del audible,
una vibración apenas perceptible que activa, según ellos, zonas específicas del lóbulo frontal. Un patrón neuronal asociado al recuerdo inducido. ¿Recuerdo de qué? No saben. Pero una de las participantes, tras el ritual, escribió en trance automático una frase que coincide palabra por palabra con el papiro de Montserrat. He visto la montaña abrirse. Dentro no hay piedra, hay espejo. Y dentro del espejo estoy yo. La niña con el símbolo del Uroboros fue vista por última vez cerca del valle de Tena. Iba sola. Sostenía algo envuelto en cuero negro. Y a su paso, las cámaras de vigilancia dejaron de funcionar. ¿Quieres saber qué había en ese envoltorio? Era el mismo papiro. El original. No una copia, no un escaneo, no una reproducción digital. El mismo fragmento que el monje encontró en Montserrat en 2011. Solo que ahora tenía más líneas. No se añadieron con tinta. Aparecieron como si hubieran estado ocultas bajo la superficie, esperando el contacto con esa niña. Y lo que revelaron no era un texto cualquiera. Era una instrucción ritual, codificada, escrita en un idioma mixto. Castellano antiguo, demótico egipcio y símbolos protoibéricos. Los expertos no pudieron traducirlo completamente, pero reconocieron 3 frases. La primera: la sangre solo miente si no recuerda. La segunda: el nombre no se pronuncia, se despierta. Y la tercera: una orden. Al tercer eclipse, léeme, en voz alta, frente al espejo, o morirás sin haber nacido. Esta línea activó todas las alarmas. El Vaticano envió emisarios. El archivo fue sellado de nuevo. El abad que permitió el análisis fue retirado por motivos de salud mental. Y la existencia del papiro fue declarada oficialmente como invención esotérica. Caso cerrado, enterrado, olvidado. Pero en una transmisión pirateada desde una emisora local de Aragón, alguien leyó fragmentos del nuevo texto durante la madrugada del 5 de febrero de 2025. La señal duró solo 2 minutos y 17 segundos. Suficiente. Desde entonces, 17 personas en distintos puntos de España comenzaron a escribir en sueños, todas el mismo símbolo. Una luna negra, envuelta por una corona rota, y bajo ella, una palabra que no pertenece a ningún idioma moderno. Shanketh. ¿Sabes qué significa? Según el Códex Ferrata, es el nombre de una entidad que vive sin cuerpo, pero espera dentro del espejo. La guardiana del fuego interior. La que no muere mientras alguien recuerde su verdadero nombre. Cleopatra, según este códice, no fue mordida por una serpiente. Ella fue la serpiente. Los registros sellados del Archivo de los Colmillos, un fondo subterráneo bajo la Catedral de Girona, cerrado desde 1793, contienen un único documento al que solo 5 personas en la historia han tenido acceso. Se llama Las lágrimas del espejo. No está escrito con tinta, sino con lo que los análisis identificaron como extracto férrico humano, envejecido con mirra y azufre blanco. Este documento, atribuido a un escriba templario expulsado por prácticas heréticas, detalla lo que ocurrió cuando un fragmento del espejo de Dendera fue traído a Europa, no como objeto arqueológico, sino como parte de un cuerpo. Según el relato, en 1511, un cargamento sellado llegó a Zaragoza escoltado por hombres sin lengua, literalmente mutilados, y uno de ellos sostenía una caja de madera sin inscripciones. Dentro, una mandíbula femenina fusionada con cristal negro egipcio. La leyenda dice que no podía tocarse con las manos desnudas.
Quien lo hacía soñaba con un templo hundido entre dos lunas y despertaba con la piel cubierta de símbolos desconocidos. En 3 ocasiones, los símbolos coincidieron con inscripciones halladas en los muros internos de la Puerta de los Muertos en Edfu, una estructura que, oficialmente, nunca ha sido abierta. ¿Por qué reaparece esto ahora? Porque el papiro, el espejo, el símbolo y la niña no son eventos aislados, son los vértices de un mismo triángulo, el triángulo de la memoria dormida, una estructura ritual codificada por los iniciados de Isis para garantizar que, si el linaje de las guardianas del fuego era interrumpido, la memoria se activaría por sí sola, y está activándose. Desde marzo de 2025, en varias escuelas de la provincia de Huesca, niños han comenzado a dibujar sin explicación una mujer sin rostro sosteniendo un espejo que sangra. Varios de ellos escriben con la mano izquierda, aunque nunca la habían usado antes. Uno de ellos dijo: «La dama quiere su cuerpo. Está cerca. Dice que la carta no debe ser destruida porque ahí está su nombre. Y su nombre duele». ¿Qué ocurre si alguien lee ese nombre en voz alta? Una sola fuente lo afirma. Un fragmento escondido dentro del Liber Stellae Ignea, mencionado por el monje de Montserrat antes de caer inconsciente. En él se lee: cuando su verdadero nombre se pronuncie frente al espejo negro, no habrá reflejo, solo tú. Y si tú no eres ella, dejarás de ser. El 14 de abril de 2025, a las 03:03 de la madrugada, un operario de mantenimiento en la red eléctrica de Aragón reportó una anomalía, un corte de energía concentrado en un solo punto, una masía abandonada cerca de Aínsa, registrada como propiedad embargada desde 1979. Durante exactamente 3 minutos con 33 segundos, todos los sistemas electrónicos en un radio de 2,7 kilómetros colapsaron. No por falta de energía, por rechazo electromagnético desde el interior. Cuando un equipo técnico fue enviado a inspeccionar, encontraron marcas recientes de pisadas, descalzas, pequeñas, infantiles, y en una de las paredes de piedra, una inscripción grabada con uñas o metal afilado: «Ya no duerme». En el centro de la sala principal había un espejo de cuerpo entero, cubierto con un velo rojo. Las cámaras se apagaban al apuntarlo directamente, pero el equipo logró recuperar una imagen residual, distorsionada, generada por el campo térmico. No mostraba reflejo humano. Mostraba una figura envuelta en vendajes finos, casi translúcidos, y una corona sobre la frente, idéntica a la que aparece en los bajorrelieves del templo de Isis. En su pecho, un símbolo, una serpiente que se devora a sí misma, rodeada de 4 estrellas. Según la cronología astrológica del Códice de Amon-Zeret, esa configuración solo puede observarse cada 2500 años, y la próxima vez que las 4 estrellas alineadas del cinturón solar crucen el horizonte de Iberia, será en 3 días. El Vaticano ha activado su protocolo de custodia sagrada. Un equipo de silenciosos, una orden disuelta oficialmente en 1922, fue visto en las inmediaciones de Barbastro. No hablan, no preguntan, solo buscan una cosa: el papiro original. Porque si alguien lo lee frente al espejo, en el momento exacto del eclipse, no solo activará la memoria de Cleopatra, activará la suya. Y entonces, la pregunta ya no será ¿quién fue Cleopatra?, sino ¿quién la trajo aquí? Existen 3 nombres que no deben ser pronunciados, no porque estén prohibidos, sino porque vuelven. Nombrar es llamar, llamar es abrir, y abrir es invitar.
en un documento incautado por la Inquisición en 1613 y catalogado como inadmisible, clase terrestre, contagio mental, aparece una advertencia escrita en latín vulgar, nomina reginae portat memoriam serpentis. Si dicitur nomen primum, luno descendit. Si dicitur secundum, speculum responde. Si dicitur tertium, non hay regreso. El nombre de la reina porta la memoria de la serpiente. Si se pronuncia el primero, la luna desciende. Si el segundo, el espejo responde. Si el tercero, no hay regreso. Los investigadores modernos pensaban que esto era una metáfora, hasta que en abril de 2025, un lingüista español que analizaba el papiro de Montserrat lo leyó accidentalmente en voz alta, palabra por palabra. Primero, nada. Luego, la temperatura de la habitación bajó 3 grados. Y después, su voz cambió. No en tono, en idioma. Durante los siguientes 17 minutos, escribió 27 páginas sin parar. Un idioma que no hablaba y que resultó ser una mezcla de egipcio medio y caló antiguo. Un híbrido que no debería existir. Las últimas palabras fueron: el cuerpo fue dejado, pero no está vacío. Desde entonces, sufre episodios de visión compartida. Dice ver a través de los ojos de una mujer que camina por galerías subterráneas, iluminadas por espejos líquidos, y repite una frase cada madrugada: estoy regresando. En uno de esos trances, pidió 3 objetos: un espejo sin azogue, un papiro no leído y una corona hecha de huesos. No explicó para qué. Solo dijo: ella los necesita para nacer. Y según el texto recuperado en el Codex Nocturnus, el renacimiento de la Guardiana del Fuego no es simbólico, es literal. Y no ocurre sola, porque la carta, el espejo y el nombre son solo la primera parte. La segunda es la sangre. La sangre es la única escritura que no miente. Puede cambiar de idioma, de portador, de tiempo, pero no puede olvidar, y eso lo sabían los guardianes del linaje solar, aquellos que ocultaron a Cleopatra no para protegerla, sino para contenerla. En la biblioteca silenciosa de Tudela, cerrada desde 1892 tras una serie de desapariciones inexplicables, existe un manuscrito sellado bajo 7 capas de cera negra. Solo puede leerse bajo luz lunar directa. Su título: Memoria Sanguinis, el libro de las heridas que no sanan. Allí se narra cómo, después de la caída de Alejandría, un grupo de iniciados trasladó la esencia de la reina en una caja de hueso. No su cuerpo, no su alma, sino el pulso que la sostenía. La encerraron en una cripta bajo tierra española, donde la roca aún canta en egipcio. Esa caja fue abierta por error en 1523 por 2 hermanos canónigos en Barbastro. Uno enmudeció para siempre. El otro comenzó a hablar lenguas muertas, perfectamente, sin haberlas estudiado jamás. Ambos desaparecieron 3 meses después. En su celda quedó escrita con sangre una palabra: reina en tránsito, Oru. Y entonces ocurrió algo imposible. En los registros de nacimientos de ese mismo año, aparece una niña con una anomalía biológica jamás vista. Su corazón no latía al nacer, pero al segundo día comenzó a hacerlo. Al revés, desde entonces, cada 111 años, nace en España una mujer con un patrón idéntico. Ojos grises sin reflejo, piel inmune al fuego, capacidad de ver a oscuras y una marca que solo aparece bajo luna llena: el uroboros dividido. La siguiente fecha era 2025 y ya ha nacido, no en un hospital, no en casa, sino dentro de una cripta sin nombre,
en las montañas de Aragón. El llanto fue registrado por sensores sísmicos. No se escuchó con los oídos, se sintió en los huesos, y según una hoja sin firma encontrada en la base de datos del observatorio de Montsec, cuando la sangre de la reina encuentre su reflejo, el fuego volverá a caminar, y todos los que recuerdan sin saber por qué, arderán desde dentro. Ya no se trata de creencia, ni de símbolos, ni de viejas profecías. Se trata de un ciclo que ha comenzado, y esta vez, España es el altar. Los últimos registros muestran movimientos subterráneos inexplicables en el macizo de Monte Perdido. No tectónicos, orgánicos, pulsos, como si algo dentro de la montaña estuviera respirando. Y esa respiración es rítmica, perfecta, humana. La niña del Uroboros ha sido vista. Caminaba sola por un campo de trigo cerca de Ayerbe. En la mano llevaba algo envuelto en lino, y todos los cuervos de la zona, más de 80, la seguían sin hacer sonido alguno. La tierra bajo sus pies no dejaba huella, y al pasar, las hojas de los árboles se inclinaban hacia ella. Una cámara de seguridad rural captó su silueta por exactamente 1 segundo, antes de fundirse la imagen. La inteligencia artificial que analizó el clip detectó una anomalía imposible. La figura tenía doble sombra, una detrás y otra frente a ella. ¿Sabes qué significa? Que ella no camina sola, que alguien la guía desde delante, o peor, que su reflejo ya no la sigue, porque camina por separado. El espejo de Dendera, el mismo que reflejaba la memoria y no la luz, ha sido reactivado. Un grupo clandestino en Teruel afirma haberlo reconstruido en parte. Dicen que durante 11 segundos, uno de ellos vio su yo de otra vida. No una alucinación, una superposición, y gritó una frase que no recordaba haber aprendido jamás. Yo no fui hombre, fui la guardiana antes del fuego. Nadie volvió a verlo. Solo quedó su sombra en la piedra, como quemada desde dentro. Ahora entiendes. Cleopatra no dejó de existir. Solo fue contenida, dividida, sellada entre espejo, sangre y nombre. Ahora, las 3 llaves están sueltas y una nueva reina camina por nuestra tierra. No está viniendo, ya está aquí.